Les propongo ahora dedicar un capítulo a la seguridad dentro de movilidad, que también es fundamental, para lo cual voy a recibir al próximo invitado, Juan Ignacio Perucchi, gerente general de Libra Seguro. Juan Ignacio, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Agustina, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Estábamos hablando, siempre aparece el tema de la pandemia y los cambios que trajo. Bueno, en ese sentido, ¿qué cambios percibieron que generó en la movilidad? Creo que la pandemia, como en un montón de otros aspectos, profundizó los cambios en la movilidad. En algún momento en el que nos costaba creer que se podían compartir ámbitos, creo que se profundizó la utilización de aquellas herramientas que nos permiten transportarnos individualmente y mucho más en esto de no estemos encerrados, sino que utilicemos el aire libre, con lo cual se profundizó muchísimo, y nosotros lo vemos desde el ámbito de seguros, muchísimo lo vemos porque se aseguran muchos más, claro. Muchísimo la utilización de ese transporte individual al aire libre, que además permite en centros urbanos con tanta densidad transportarnos mucho más rápido. ¿Podrías decir que las consecuencias todavía se ven hasta el día de hoy? Se ven hasta el día de hoy. Yo creo que había algunas cuestiones que venían pasando prepandemia. Creo que la pandemia lo profundizó y además creo que llegó para quedarse. El llegó para quedarse no es exclusivamente en términos de cantidad de gente que utiliza estos vehículos, sino que también culturalmente. Esa gente que utiliza estos vehículos ya seguramente les cueste o nos cueste, porque también me muevo por esos vehículos, nos cueste volver al transporte público tradicional, con lo cual llegó para quedarse y para profundizarse. Y en cuanto a, ya centrándonos en seguros, ¿cómo tuvieron que adaptar, si se quiere, la oferta para los clientes? La oferta, creo que el propio cliente un poco, o la propia demanda va adaptando al producto. Nosotros tenemos un producto claro de ecomovilidad que justamente lo que ampara son contra coberturas de robo o de daños o alguna lesión que puede provocar la persona que va transitando con estos vehículos, con lo cual, digo, son propios de entender cuáles son los riesgos a los que enfrenta la persona que conduce este tipo de vehículos y a lo que está asociado el propio vehículo, entendiendo que así como era un auto antes, o como lo sigue siendo, pero para estas personas que utilizan este tipo de vehículos, cuidar el bien en el que se transporta a trabajar o a compartir un evento familiar, y bueno, sí, la mayor demanda estará en el robo, con lo cual si a mí me roban ese vehículo, como aseguradora tengo que tener la capacidad para indemnizarlo y decir, bueno, vas a poder seguir transportando en este vehículo porque te lo robaron y corresponde a la indemnización. Claro. Y en términos generales, no solo centrándonos en la pandemia, ¿cómo han cambiado las necesidades ya de los clientes en los últimos años? Creo que mucho más, hay un grado de información y de acceso a la información, usted lo sabe mejor que yo, y un grado de capacidad, cuando digo acceso, y es a un consumidor mucho más informado y exigente, y sobre todo detectando muy claramente sus necesidades, con lo cual tienen que ver con productos mucho más pormenorizados y mucho más individualizados, ese es el punto, que un producto o productos comoditizados como los que siempre vendió el mercado de seguros, con lo cual creo que el crecimiento y el desarrollo, por lo menos desde nuestra visión de Libra, es desde el producto individualizado, entender la necesidad y entender que no podemos quedarnos haciendo lo mismo durante 200 años. Si tuvieses que decir cuál es la principal consulta o preocupación del cliente puntualmente de Libra, ¿cuál es? En general tiene que ver con la capacidad de respuesta que puede tener la compañía, tiene que ver con que justamente el bien que decide asegurar, por el valor que decide asegurarlo, sea el mismo que le vamos a pagar, y que le vamos a pagar, punto número uno, y que le vamos a pagar actualizado ese valor, claro, al momento de sufrir el siniestro, que creo que es el gran problema que tenemos hoy. El gran problema es, yo compro algo por un determinado valor y en el ámbito de seguros, y cuando lo voy a cobrar quiero que no perder capacidad de recompra, con lo cual te diría que es el principal foco. Claro. ¿En qué consiste Ecomóvil y Orange Time? Ecomóvil son productos, es un producto de robo, de responsabilidad civil y de accidentes que yo te decía antes, para vehículos de movilidad sustentable, bicicletas, monopatines, que son propios a esto que yo decía antes, ¿no? Claramente el auge de la movilidad sustentable, y lo creamos desde ahí, desde que había mayor demanda y que había que tener la oferta y el producto acorde. El Orange Time es un producto de un seguro automotor,
que sale de lo tradicional. Somos la única empresa del mercado que lo tiene, que es pago por uso. Que es decir, uno tiene una tarifa base y solamente paga por lo que usa el vehículo y no paga la tarifa completa, lo pagues o no lo pagues. Tiene un sentido técnico. ¿Por qué? Porque el vehículo no está expuesto a riesgo todo el tiempo, con lo cual, ¿por qué voy a pagar más si mi vehículo está menos expuesto a riesgo? Pero además tiene un sentido de sustentabilidad, porque en definitiva tiende a utilizarse o tiende a valorizarse lo menos que usamos el auto. Al valorizarse lo menos que usamos el auto y al entender que está bueno pagar por lo que uso y está bueno esa diferencia económica que hago por eso, utilizo menos el auto, reduzco la huella de carbono y colaboro con el futuro ecológico, con la sustentabilidad. Claro. ¿Y qué perfil de cliente tiene en particular ese programa? El Orange Time, al ser coberturas de todo riesgo y de terceros completos con adicionales, tiene vehículos de menos de 10 años de antigüedad. Bien. ¿Cómo es el futuro? ¿Cómo imaginan el futuro en cuanto a la seguridad en movilidad? Sí, te lo puedo dividir en lo que hablábamos de lo sustentable y en lo que hablamos de lo tradicional. Lo sustentable, sin duda, profundizándose mucho más esto. Centros urbanos que ya no dan más de la densidad poblacional y ya no dan más de la densidad de tránsito, y gente que no quiere usar el transporte público o porque no anda o porque va lleno. Creo que va a profundizarse esto, con lo cual tenemos que hacer foco acá. Y en la parte más tradicional de automotores, es laburar en conjunto con el mercado de seguros, con los organismos reguladores y con autoridades nacionales y provinciales para mejorar los índices de seguridad vial, mejorar las rutas, entender que mejorar una ruta no deviene solamente en un mejor resultado de una compañía de seguros, sino que deviene en mayor seguridad para la gente y menos accidentología, que es lo que necesitamos como para lograr cierta estabilidad. Gracias, Juan Ignacio, por visitarnos hoy. Muchas gracias, Agustina, un placer.